Hola amigos, bienvenidos a este pequeño documental sobre equinoterapia y psicología. Primero veamos qué es la equinoterapia. Esta es una modalidad terapéutica que emplea al caballo como un coterapeuta para tratar diferentes tipos de patologías, ya sea físicas o psíquicas. ¿Quiénes pueden desarrollar la equinoterapia? Es muy importante aclarar este punto, ya que lo desarrollan médicos, psicólogos, fisioterapeutas, maestros especiales, maestros de educación física, entre otros. Y lo digo porque he escuchado, con mucho respeto lo digo, algunos fisioterapeutas que dicen que la equinoterapia solamente les compete a ellos. Y esto es un error y les voy a explicar por qué. La equinoterapia se divide, a su vez, porque la equinoterapia solamente es el nombre general de las tantas técnicas que se emplean. La equinoterapia se divide en hipoterapia. Esta a su vez se divide en pasiva asistida, activa, dual o monta gemela. También tenemos la acrobática, también tenemos la deportiva o la hipopsicoterapia, que es la rama de la psicología, y la hipoterapia inmóvil asistida, que esta última fue diseñada por este servidor hace unos años y la he incorporado dentro de la clasificación de la hipoterapia. Veamos, la equinoterapia cada día toma más fuerza en el área de la rehabilitación, ya que muchos psicólogos de todo el mundo utilizan cada vez más técnicas asistidas con animales, especialmente el caballo, para lograr sus objetivos. ¿Pero por qué el caballo? Veamos, antes de responder a esta interrogante de por qué el caballo, veamos algo. La motivación como restaurador del pensamiento y las emociones es un punto que ha favorecido a la equinoterapia el éxito de muchos de sus tratamientos. Consideramos el papel que ejerce la motivación positiva, el ordenamiento de los sentimientos, del entusiasmo, del celo, de la confianza en los logros. Estudios realizados con atletas olímpicos, músicos a nivel internacional y grandes maestros del ajedrez demuestran la capacidad de motivarse ellos mismos, de automotivarse para lograr los éxitos que se proponen, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta que la motivación es el factor principal que necesitamos para poder recuperar al paciente que llega por algún trastorno y necesita lo que es la psicología con los caballos, es importante tomar esto en cuenta porque tenemos que encontrar rápidamente el factor motivador de este paciente para entonces incorporarlo a la equinoterapia y presentarle luego al caballo como ese factor motivador que es que le va a ayudar a ellos a salir adelante. Para tratar trastornos del ánimo, como pudieran ser, por ejemplo, la depresión, ansiedad, trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia. El caballo se utiliza como principal motivador. Esto es lo principal, ¿no?, del programa. El caballo es la parte conductual de la terapia cognitiva conductual. Tenemos que la equinoterapia en el área de la psicología basa su mecanismo en la motivación. Para esta técnica no requiere necesariamente montar al paciente del caballo. A veces sí, a veces no. Acá el paciente siempre creará un vínculo o relación con el caballo. Es un amigo más que le está ayudando a contribuir en ese logro. Y que el caballo va a estar bien mañana o pasado. ¿Por qué? Porque cuando ya se crea este vínculo y el paciente ya termina su tratamiento y rompe ese vínculo, muchas veces los pacientes han recaído nuevamente porque quedan pensando en el caballo, en quién nos atenderá, porque ya han creado un vínculo, una amistad sólida. Y entonces hay que tener mucho cuidado y explicándole de que el caballo pues va a estar bien y que el caballo es su amigo y puede visitarla cuando quiera y que va a estar ahí para ella. Pero esto se da en un proceso que va de poco a poco. Bueno, tenemos tanto esto como los abordajes terapéuticos, psicológicos, paciente-caballo, para crear un ambiente acogedor, confortable y que sea propicio para el paciente.
¿no? En este caso de trastornos emocionales, es preferible que durante el abordaje terapéutico solo se encuentre el equipo terapeuta, el caballo y el tutor muy cerca del abordaje. Hay una técnica que he empleado y he diseñado y ha sido muy favorable porque hemos trabajado ya con personas con anorexia, y es la que voy a presentar en el siguiente video. Cuando escuchamos la palabra equinoterapia, se nos viene a la mente enseguida pensar en algún niño con algún problema de parálisis, un problema motor, sobre un caballo trabajando en un programa de rehabilitación. Sin embargo, no se puede y ni se ha podido ni desde los inicios despegar la equinoterapia con la psicología. Dentro de los programas de la equinoterapia se presenta una técnica que les estoy mostrando, una técnica que he diseñado y que está dentro de la clasificación de la hipoterapia. Esta técnica es bastante novedosa y yo le llamo la hipoterapia inmóvil asistida, que no es más que trabajar con el caballo inmóvil, el caballo quieto, con el paciente. En los casos de los niños con síndrome de Down es una técnica muy apropiada para desde los primeros 6 meses de vida. En muchas páginas, en muchas revistas se va a encontrar que los niños síndrome de Down está contraindicado darle equinoterapia hasta después de los 6 años. ¿Por qué? Recuerden que los niños, entre las características que presentan los niños síndrome de Down es la hiperlaxitud cervical, y esto les puede ocasionar un daño, obviamente, practicando algún deporte con el caballo, por aquello de los movimientos. Así que esta técnica le ayuda a ellos, a los estimuladores tempranos, trabajar la equinoterapia con un niño Down a partir de los 6 meses de edad, de una forma muy quieta y pasiva, donde el caballo nunca se va a mover. Bien, la hipoterapia asistida inmóvil es aplicada también para casos de pacientes con problemas psíquicos. En este caso tenemos a Angie, que nos sirve de modelo sobre el caballo, haciendo las veces de una paciente con anorexia y bulimia. Algo muy similar se trabajó en el año 2006 con una paciente con un problema de anorexia y bulimia, y este fue la misma técnica que se empleó en aquella ocasión. ¿Qué hace el caballo? El caballo lo que va a transmitirle al paciente es, primero que nada, seguridad. Pero el paciente lo que va a recibir del caballo inicialmente es un movimiento ondulante suave, un calor corporal y una relajación tanto muscular como mental. Entonces el paciente empieza a recibir todos estos beneficios del caballo y empieza a experimentar algo llamado efecto mecedora, que es muy parecido, para darles una idea de cómo nuestras madres, entre sus brazos nos arrullaban en una mecedora cuando nos daban de comer, y ahí se quedaban meciéndonos hasta que el bebé finalmente quedaba en un estado de relajación totalmente dormido. Este es el mismo efecto que se busca con el caballo inmóvil y el paciente con algún problema psicológico. El paciente experimenta y empieza a encontrarse a sí mismo, empieza a respirar vida, empieza a ver la vida desde otra perspectiva y empieza a luchar por la vida de él, tanto emocional como física. Y el paciente empieza a tener un cambio aproximadamente en unas 2-3 semanas. Ya el paciente empieza a reaccionar diferente y empieza a corregir por completo su estado emocional. Para aplicar esta técnica requiere de un profesional especializado, y yo siempre les advierto, por favor, no improvisar con esta técnica, porque claro que puede haber
puede ser contraproducente, y tanto en la parte del caballo, que si no está preparado ni capacitado para iniciar esta técnica, o la persona no está muy cómoda sobre el caballo y aún no está preparada para hacer esta primera parte de la terapia, lo que puede haber es un choque totalmente contrario a lo que usted está buscando, y también se puede evitar algún tipo de accidente sobre el caballo. Por eso esto no es muy bueno que se improvise, y más bien se requiere de mucho tiempo de práctica y de ensayo, primero con el caballo solo y luego entonces llevarlo a la práctica con el paciente. Pero reitero, esto es una técnica que es muy aplicada y que se puede aplicar obviamente por psicólogos, igual también por maestros especiales, pero con una preparación y una calificación acorde a la técnica que estás empleando. El caballo se mantiene, como ustedes pueden ver, totalmente inmóvil. Y aquí entonces el terapeuta le conversa al paciente, no lo satura con tantas palabras, pero sí le va hablando entre intervalos de tiempo, le va enseñando, como le dije al principio, respiración. Luego el paciente ya se queda en un momento, en un lapso de tiempo totalmente solo, con sus pensamientos y recibiendo el beneficio que el caballo en ese momento le está dando. La actividad del coterapeuta también es importante, pues vemos en él que se mantiene siempre tratando de estimular al caballo y mantenerlo quieto en caso que se requiera. Otra técnica sería solamente caminar con el caballo y el paciente, y ya esta sería la segunda técnica que ofrecemos a los psicólogos.